mes de los emergentes, al 5 de noviembre. El embalse del Tuni tiene 11 millones, más bien 160.938 metros cúbicos. Eso quiere decir un 45.29%. Incachaca tiene 2.959.078, un 57.31%. Jampaturi tiene 1.267.815 metros cúbicos, vale decir un 9.87%. Ahuancota tiene 354.911. Nos han cambiado el cuadro. Vamos a irnos con Jampaturi Alto, que tiene 2.928.284, un 48.44%. Jancocota, 2.672.058, un 83%. Pampalarama, 2.279.443, 77%. Chacaltaya, 740.298, un 27%. Y Alpaquita, 234.480, un 16.90%, haciendo un total en volumen de 25.695.821, que eso equivale a un 42.56%. Estamos acompañados de la ingeniera Karina Luisa Ordóñez Sánchez. Ella es directora de la Autoridad de Aguas. Vamos a hablar acerca de esta reducción de los embalses en La Paz y qué es lo que están planteando las autoridades. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar en RTP. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente este es un tema muy importante para toda la ciudadanía y el seguimiento que lo tenemos que hacer es diario, ¿no? Estas cifras que hemos visto, la afectación que tienen algunas represas, es algo que nos debe preocupar. Tenemos que actuar de forma inmediata. Yo le digo sinceramente, como ciudadano, siento de que la gente sigue lavando sus autos, sigue lavando con manguera las aceras. Siento que no hay realmente una forma de entender de que de a poco nos estamos quedando sin agua. Y siento también que hay autoridades como las municipales, por ejemplo, que no hacen nada, ¿no? Lo he visto miles de veces al alcalde decir, si no podemos sancionar, tenemos que recurrir a la conciencia, y lamentablemente, hay que ser sinceros, los paseños no tenemos conciencia. Evidentemente, hemos llegado a un punto donde tenemos 25 millones de metros cúbicos almacenados. Evidentemente tenemos embalses adicionales, tenemos las fuentes subterráneas. Pero lo que usted menciona es muy importante. No podemos ya seguir trabajando en función a la conciencia. Hasta el momento nosotros hemos empezado con un plan de contingencias en el mes de enero de este año. Y no estamos previendo que si bien este año nos va a alcanzar el agua, ¿qué va a pasar el siguiente año? Porque lo que estamos haciendo ahora es ya trabajar en la gestión 2024. A estas alturas, el próximo año también tenemos que tener reservas. Entonces, lastimosamente, pese a las campañas de socialización, concientización, con jóvenes, con niños, con adultos, los consumos no están bajando. Es por eso que nosotros ya en el mes de septiembre hemos recurrido a los gobiernos autónomos municipales de los 8 municipios que abastece EPSAS con la finalidad de solicitar normativa punitiva, sancionadora por el derroche del agua, ¿no? Considerando sobre todo esta época de sequía. Existe una política nacional de uso eficiente del recurso, donde establecen todos los lineamientos que tenemos que tener y entre esos se establece la sanción por el derroche de agua. El derecho humano al agua establece 3 usos básicos: salud, alimentación e higiene. Cualquiera de estos 3 usos que se utilice el agua no es un derecho humano. Lavado de autos, regado de jardines, el lavar la lavadora a medias. Entonces son actividades que no están concentradas en el derecho humano y que tenemos que tomar conciencia. No esperemos a que nuestros embalses sigan bajando. Como les digo, el problema no es este año, es el siguiente año a estas alturas, donde no vamos a tener la suficiente cantidad de agua embalsada para la
Este operador abastece a más de 260.000 conexiones. Estamos hablando que abastece a más de 2 millones de habitantes. Entonces, si no tomamos conciencia, evidentemente el cambio climático sí nos va a afectar. Yo he visto que hay algunos problemas en, en estos lugares donde se lavan vehículos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no la alcaldía los podría obligar a que, por ejemplo, ellos tengan tanques y que el suministro de agua que tengan vengan de vertientes? Por ejemplo, acá cerca al canal hay un edificio en plena esquina que todas las mañanas, ingeniero, todas las mañanas desecha agua, ¿no? Entiendo que es agua que se acumula por la filtración, pero esa agua bien podría servir para regar, bien podría servir para lavar vehículos, y no entiendo por qué no se optimice este tema. EPSAS debería trasladar sus cisternas y cargar esa agua para distribuirlos en estos lavaderos de autos, por ejemplo. Evidentemente sí es una acción que se ha solicitado ya en el mes de septiembre. No, para que se evalúe, no queremos que se cierren los lavaderos, es una actividad económica, sin embargo, queremos que se evalúen. En algún momento nos han llegado denuncias que tienen hasta 50 lavaderos por cuadra, entonces hasta para hacer una actividad económica tiene que ser evaluada, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de agua existen muchas instituciones involucradas, pero definitivamente tenemos que tomar conciencia de que todos somos responsables por el uso del agua, ¿no? Los gobiernos autónomos municipales son los únicos llamados para poder sancionar al uso del agua. Los gobiernos autónomos departamentales son los llamados para proteger nuestras fuentes de agua. Entonces nosotros como fiscalizadores de EPSAS hemos ido acompañando todo este proceso y realmente hemos visto que sí, se ofrece, se estabiliza la oferta, pero realmente los fines de semana la demanda nos juega una mala pasada, ¿no? Entonces yo creo que es hora de ponernos a trabajar. A mí me alegra realmente que aunque sea en el mes de octubre el alcalde haya visitado las represas para que de una vez se tomen las acciones que deben tomarse. Evidentemente el racionamiento es una acción que debe pensarse, debe tenerse mucho cuidado, porque lo que hemos visto en otras partes del país es que el racionamiento le sirve a aquella persona que tiene dinero. ¿Por qué? Porque a mí me racionan, yo pongo 3 tanques de 4.000 metros cúbicos, almaceno el agua, puedo pagar los 4.000 metros cúbicos, puedo pagar los 3 tanques. Sin embargo, aquellas viviendas que no pueden tener tanques, que no va a llegar el agua a las partes altas, es donde vamos a colapsar el servicio. Todas estas medidas tienen que ser evaluadas en conjunto, tienen que ser evaluadas con todas las instituciones que están encargadas. Y evidentemente, EPSAS en este momento tiene una lista de proyectos que nos puede ayudar y que obviamente por competencias es el gobierno autónomo municipal el llamado para esto, ¿no? Ahora, yo le pregunto, ingeniero, ¿qué tipo de sanción se puede dar a las personas que exceden en su consumo, ¿no? Entiendo que EPSAS ha marcado el elevar su tarifa a tarifa comercial, pero aparentemente eso no les incomoda, ¿no? O sea, están pagando unos pesos más, pero siguen utilizando una gran cantidad de agua. No sé si existe el control en las construcciones, por ejemplo. Claro, existe normativa donde dice que todas las construcciones nuevas a partir de la política, que es el 2014-15, tienen que ser con baños ahorradores, o sea, ya está establecido, solamente que son los municipios quienes tienen que normar esta situación porque son ellos quienes aprueban los planos de construcción. Otro punto también a tomarse en cuenta es que los municipios tienen que trabajar no en sanciones por que existe una actividad económica, sino por el derroche del agua. Yo les voy a comentar un ejemplo que tenemos en Oruro. Todos los años el operador implementa una ley junto con el municipio para evitar el derroche de agua. ¿Qué hace? Vivienda que es alertada que está vendiendo agua para jugar en carnavales, tiene una multa de 2.000 bolivianos. Entonces, si tú eres una vivienda que está dando agua para que se juegue, para cargar globos, pagas una multa.
¿no? Y todas esas multas pasan al operador para poder precautelar el servicio. Entonces, ya se han asumido medidas de este tipo. Lo ha hecho el municipio en coordinación con el operador y ha funcionado. Y todos los años lo implementa, porque ustedes saben que en Oruro, en la época de carnavales, se tiene que triplicar el abastecimiento en algunos casos. Entonces, para poder asegurar esas medidas, se tienen que asumir estas otras medidas por parte de los municipios. Recuerdo que en el momento difícil que tuvo La Paz, el 2016, si no estoy equivocado, cuando la zona sur empezó a tener racionamiento de agua, porque no había agua en la represa, se pusieron algunos tanques comunitarios. No sé el destino de estos tanques, pero sería una interesante iniciativa si es que se decide el cortar el agua durante las noches, racionar el agua durante las noches, el habilitar estos lugares en las zonas en las que justamente usted mencionaba de que no tienen la posibilidad de comprar tanques. Sí, evidentemente se están evaluando todo este tipo de medidas. Sin embargo, es importante, sobre todo, ¿no?, llamar a la población a la calma, porque cuando hay calma se puede trabajar más ordenadamente. Las acciones que se van a asumir en su momento. No es necesario acumular agua al momento, no es necesario implementar más tanques en nuestras viviendas, porque llegamos a una acumulación que también va a incidir en la calidad del agua, ¿no? Entonces, es importante ver que lo que en este momento estamos haciendo es evaluar para que llegue a todos por igual. No podemos implementar un racionamiento por zonas, porque eso es discriminatorio. ¿A qué zona voy a dar, a qué zona no? Y eso atenta contra un derecho humano, ¿no? Entonces, por el momento, no estamos viendo la necesidad de hacer un racionamiento, menos por horas, porque ¿qué pasa? Cuando se abren las válvulas después de un corte, ustedes han debido ver en la ciudad de La Paz, hay un corte de unas 2 horas, se abren los grifos y sale el agua turbia por el estado de las cañerías que tenemos, ¿no? Entonces, eso sucedería cada 12 horas y no es llevadero para el tema de la calidad del agua, claro. Y tenemos que desechar una buena cantidad para purgar esto. Entonces, yo creo que hay que evaluar cada medida con la responsabilidad que amerita, pero sin embargo la responsabilidad es de todos. A todo lo que hemos hecho, el consumo no ha bajado. Ingeniero, es importante que aprendamos a cosechar agua también. No está lloviendo como quisiéramos en La Paz, pero siento que el agua de la lluvia se la podría reutilizar. Sí, regar los jardines. Nosotros tenemos prácticas muy importantes a nivel país, en Cochabamba, en la zona sur de Cochabamba. Realmente son excelentes cosechadores de agua, de lluvia, ¿no? Han aprendido por la necesidad. Entonces, son prácticas que se pueden realizar en las viviendas. Existen ya conexiones, tanques subterráneos donde captan el agua de la lluvia, pero como ahí volvemos a caer, las normas de construcción son muy abiertas, son muy dóciles para este tipo de emergencias que se viven, ¿no? Entonces, tenemos que estudiar esto, tenemos que también formalizar esta situación de la norma de la alcaldía. Le agradezco mucho por su visita. Muchas gracias a usted y al cuidar el agua, por favor. Bueno, gracias. Karina Luisa Ordóñez es directora de la Autoridad de Aguas que ha conversado con nosotros en esta mañana. Sofía Aracena nos trae más información. Gracias, Irgen. Importante esta entrevista acerca del cuidado del agua, qué medidas, qué determinaciones se